Juan Ponce y este es su programa La Otra Caja de Pandora. Esta noche nos conectamos con Víctor Hidrogo vía Zoom. Víctor no solamente es profesional en fotografía, también es un profesional en antropología. Nos contará cómo se inicia en fotografía periodística. Además, su experiencia en las diferentes áreas del periodismo y ahora dirigiendo una empresa icónica. Y no solo eso, sino encargado de editar las secciones sociales en la revista Somos de la Corporación del Diario El Comercio. Esto es La Otra Caja de Pandora. En breves minutos nos conectamos con Víctor. Víctor, qué gusto de verte. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, va bien a ti por aceptar. Este es La Otra Caja de Pandora, un espacio para precisamente este tipo de encuentro, ¿no? Sea virtual, presencial, en lo que fuera. Total, el trabajo de fotógrafo siempre es, ¿cómo se puede decir? Alentador, aleccionador, y siempre se aprende algo, ¿no? Sí, tal cual, se ven todas las esferas y todas las aristas. Ahí he visto los otros programas con los otros colegas también. Qué gusto. Víctor, para los que no te conocen, que creo que deben ser pocos, ¿quién es Víctor Hidrogo? ¿Cómo ingresa a la fotografía? ¿Y cómo deja, o si no ha dejado, la antropología? Ah, wow, ya. Eh, bueno, sí, para empezar, bueno, yo empecé en fotografía, o sea, trabajando como fotógrafo, practicando hace 15 años, justo. De hecho, empecé en fotografía llevando un curso saliendo del colegio, ¿no? Porque salí del colegio, no sabía si estudiar economía, comunicaciones, eh, no sabía si sociología, ¿no? Que creo que como todos a los 16, 17 tenía como muchos intereses, me interesaba la pintura, la arquitectura, ¿no? Y a la vez sabía muy poco de cada uno de esos. Entonces, me pasó que tuve el primer año fuera del colegio, no postulé ni seguí estudios superiores, sino simplemente lo que hice fue primero ver un poco qué es lo que iba a hacer. Entonces, entre eso, conversando con mi tío y una hermana, porque sabía que me interesaba comunicaciones, ya había postulado para esto economía, un poco orientado por mi familia, pero sin embargo no sentía que era mi feeling y cuando tocó el momento de inscribirse no me inscribí, ¿no? Entonces viendo como qué hacer, me metí a un curso de fotografía porque en ese entonces sentía que era algo que no sabía y que sin embargo me había llamado mucho la atención desde siempre, ¿no? Entonces me metí a un curso de un año del Centro de la Fotografía eh, y ahí empezó todo, ¿no? Ahí empecé a conocer colegas mayores de la carrera profesional. Entonces, cuando yo acabé la carrera, ya los contacté, ¿no? Para ver si los podía asistir en algunas cosas. Obviamente era una carrera tranqui, técnica, donde te enseñan lo básico y yo quería como igual chambear, creo que siendo bien impetuoso como joven tenía como todas las ganas de meterle y ya meterme a la cancha, ¿no? Desde ese principio, hoy cumples, o bueno, estás cumpliendo 15 años, Sí, no de edad, exacto. sino de experiencia en fotografía. Sí, yo acabé, bueno, más, ¿no? Porque yo justo acabé ese curso en mayo del 2006 y claro, pero yo cuento los 15 años desde julio del 2008, ¿no? Que es cuando entré a la República. Entonces, justo ahí, luego de empezar a asistir a fotógrafos, me metí pensando en el tiempo, ¿no? Como conversando con muchos colegas, en terapia también, como caí en cuenta que ese fue como el momento, el breaking point donde digo, ah, wow, como esta cuestión que es hacer fotos de noticias, que yo no sabía ni cómo se llamaba, o sea, era un niño de cuánto, en el 2001, 13 años, ¿no? Entonces, un adolescente. Sin embargo, creo que esta foto de Martín Alvarado me impactó un montón y esta mezcla de teatro, performance, ¿no? Que creo yo con mis 13 años percibiéndolo, viendo a muchos adultos
¿no? Como viendo este teatro televisado, me impactó mucho, ¿no? Y no solo eso, pero esta mezcla de teatro, política y fotografía y noticias y hechos, eso fue loquísimo, creo, ¿no? Ahora lo puedo verbalizar, entonces solo era como wow, ¿no? Y esta justo fue portada Sí, del sí, comercio también. Luego ya en el tiempo me fui enterando ya más de los chismes como técnicos, conocí a Martín, lo entrevisté, ¿no? Sí, tuvimos bastante que conversar de eso. Y claro, y esto que estás enseñando ahora es justo de mi primera semana como practicante en la República, ¿no? Donde me mandaron a hacer retratos. Y justo esta foto que enseñas es muy importante porque yo veía retratos en ese entonces como algo aburrido, ¿no? Y en paralelo yo empecé en la República y finalmente después de letras decidí meterme a antropología, ¿no? Porque conocí a este profesor que fue mi tutor también, a Alex Huerta, que ya. claro, él también tenía como en su historia que había querido estudiar comunicaciones, ¿no? Pero en ese entonces en la Católica no había y estudió antropología. Teníamos una historia como muy parecida, ¿no? De interés social. Eh, y bueno, yo un poco como dije, wow, ya finalmente antropología puede ser una base para todo y finalmente no me interesa video ni el audio, que era el punche de audiovisual. Ya sé fotografía, voy a seguir haciendo fotografía toda mi vida y me metí a eso. Y entonces esa fotografía que enseñaste creo que me mandaron a retratos, lo cual era como no tan divertido en ese entonces, pero siento que igual siguen conservando mi humor, ¿no? Como esto de meter dos manos ahí, que ahora son Sí. casi como orejitas, es o sea, ¿por qué, man? Y era porque en ese entonces, ah, bueno, la escuela que teníamos ahí de fotoperiodismo era como contextualiza el personaje, ¿no? Y del otro lado ya se contrasta bastante con este retrato que es de agosto del 2010, cuando yo ya colaboraba con una revista. Sin embargo, ahí está como fotógrafo junior. Yo ya venía a hacer retratos en prensa y todo, pero sí, el retrato revistero de alguna forma tiene otro estilo, ¿no? Entonces, sin embargo, no me dan retratos con personajes grandes, ¿no? Todos eran personajes como más tranqui, retratos que iban a salir chiquitos, y yo me fui de voluntario al Festival de Cine, ¿eh? Y lo primero que me dijeron es como, ya, vas a hacerle un retrato a Ricardo Darín. Y yo, ah, ya, de puta madre, ¿no? Justo ahí del comercio fueron dos colegas que luego han sido mis jefes también, a hacerles el retrato, ¿no? Entonces yo era un chibolo de 22 años contra estos dos colegas mayores, ¿no? Que también le estaban haciendo retratos, ¿no? Entonces era como, ah, fuck, como de verdad tengo que hacer esto en dos, o sea, varias opciones y en 10 minutos, ¿no? Porque me dijeron, no, vas a tener media hora, vas a tener 15 minutos, vas a tener 5 minutos. Entonces fue como que lo dirigí bastante ahí y creo que ahí abrí la puerta de darme cuenta que seas quien sea, así sea como un personaje que te atiende en el mercado o como sea un chef famoso o como sea un economista o un presidente, pucha, que los dirijas va a aportar bastante, ¿no? Entonces, Ahí te diste cuenta que tú tenías que dirigir o no. sí, por eso ese retrato lo conservo hasta ahora y creo que es como muy importante, ¿no? Y de hecho a Darín le sorprendió bastante que lo dirija. De hecho, yo tengo la edad de su hijo de Chino Darín, entonces en ese entonces me dijo, oye, ¿qué haces tú como de la edad de mi hijo dirigiéndome, man? Pero fue bastante porque lo que fue chévere también fue poder conectar mega rápido, ¿no? Que creo que ese es algo que te voy a ir comentando hacia los últimos retratos incluso, ¿no? Creo que la chamba de hacer los retratos es como conectar. Y un segundo, en la foto anterior también es súper chévere porque ya mezclamos incluso cuestiones como la dirección de arte, ¿no? Para los retratos y para esto que usualmente en publicidad y en otras áreas hay un cargo como director de arte, pero acá simplemente te mandan a ti como fotógrafo y a que puedas como un poco emplear y armar las escenas, ¿no? Eso ya es parte de un proyecto personal que creo que avanzando un poco en el tiempo, hacia el 2011, fui como armando y desarrollando un poco ya viendo qué puentes podría haber entre los retratos y un proyecto personal, ¿no? Y este retrato ya es del 2014, cuando,
cuando sí, ahí ya, esto es una comisión de la Corte Superior de Lima para, para Somos. Entonces, acá es algo bien interesante porque balanceé entre el registro, ¿no? Mientras nos enseñaban los archivos y el retrato, ¿no? Sí, sí, De hecho, de hecho que el contenido está clarísimo, ¿no? O sea, el gran problema que transmite como información, ¿no? El problema real que padece el sistema de archivo de la nación, ¿no? sí, es loco. Incluso la siguiente foto es una foto de, por ejemplo, los que reciben los documentos, ¿no? Y el documento que tiene el señor de la izquierda con la camiseta Ceneice es están verificando, ¿no? El foliado y ese archivo o ese legajo va a entrar y bueno, lo que él está revisando es recién de hace un mes. O sea, Entonces, si la secuencia está completa. exacto, sí. Pero la carga es tanta que el tiempo de espera solo en esa oficina, que esto está detrás del mostrador, ¿ah? Detrás del mostrador en una pequeña sala, o sea, esos documentos ya van con demora un mes. Es alucinante. Literalmente la cantidad de hojas que se produce el Poder Judicial entierra al empleado. Exacto, sí, sí, tal cual. Eso es lo que, o sea, esa mascarilla es prepandemia, ¿ah? Este reportaje es del 2016. Entonces, 2016. Y sí, eso. esta, Ah, esta fue un reportaje sobre las tres esta, carabelas, se llamaba. Era, no sé si todavía existe, era un salsódromo por por la Plaza 2 de Mayo. No, 2 de Mayo no, la de Óvalo Bolognesi, a, a una, 2 cuadras. Entonces, los miércoles por la tarde habían estos conciertos de Mocho y su Sonora, donde iban bastantes adultos mayores, ¿no? Entonces fue súper feeling ese no, escenario, ver gente adulta, donde también de pronto, como ven, interactuaban gente joven, ¿no? Y de alguna forma ya incluía en estos registros ese tipo de iluminación, ¿no? Que venía un poco de mi paso por los retratos. es un tipo de iluminación que además suma para este lenguaje que es un reportaje, ¿no? Es una historia. Sí, sí, exacto. Acá yo creo que sí era un poco, de alguna forma estaba viendo, mezclando un poco áreas, ¿no? Porque decía ya, en vez de meter el flash directo, en vez de meter un solo flash de lado o algo, bueno, o sea, voy a mezclar un poco lo que sé y poner un poco más de iluminación, ¿no? Y todo lo fui armando con 3 flashes, lo cual justo en ese entonces había el tiempo, ¿no? Eh, esto habrá sido hacia el 17, Lo bueno 16. es que aquí no eres un extraño, ¿no? Hay una mimetización con la atmósfera, no eres un extraño ante la mirada de ellos, ¿no? Es como si fueras Sí, alguien más del encuentro, digamos. exacto, ¿no? Yo creo que ahí había justo otro punto porque ahí estaba editando el diario, bueno, la parte gráfica Mayu, ¿no? Entonces, este, me dijo, oye, hay este reportaje bien bonito, como fácil puedes, darle un ojo, un giro, algo distinto, y ahí fue como lo pude hacer con luces, ¿no? Salió todo eso en una visita y nos dieron esta página, la parte de la contraportada, ¿no? Entonces, sí, estuvo bien chévere y fue tal cual, ¿no? Un poco entre esto, entre pasar desapercibido, pero a la vez tener que iluminar con pequeños elementos toda la escena, ¿no? Sí, además que no, digamos, yo entiendo que para los que no saben de mucha fotografía, el uso de los accesorios necesarios, saber utilizarlos, ¿no? En este caso, de hecho, que la iluminación que has usado no distorsiona la atmósfera, le suma porque logras captar no solamente la escena con más vívida, porque precisamente el tipo de iluminación ayuda, ¿no? A Sí, manejar los claroscuros, ¿no? Porque puede ser distorsionante tener un exceso de sombra, ¿no? En algunas cosas. O en otro sí, momento de repente necesitas sombrear un poco más y tu fuente de luz varía, ¿no?
exacto, ¿no? Pero tal cual esto era tal cual full celebración, full fiesta, ¿no? Entonces, y, y claro, entre conectar rápido y pasar desapercibido en algunas, ¿no? Estas Sí. otras que estás enseñando son de la tarumba, que era un fin de su ciclo de escuela de circo. Esto fue hacia ya el 17, ¿no? Entonces, acá sí armamos totalmente algunas escenas, ¿no? Entre los retratos grupales. De hecho, sí, yo creo que algo bastante acá que ya se marcaba bastante en lo que me interesa fotografiar son grupos, ¿no? Grupos con distintos planos, teniendo como referencia siempre trabajos como el de Annie Leibovitz, ¿no? Con la iluminación, eh, abriendo la sombra. Entonces, sí, todos estos retratos son creo que un buen contrapunto entre el lado de dirección, de armado de escena, de armar la atmósfera en cuanto a iluminación y dirección de actores, ¿no? Ahora, En- lo que valdría la pena comentar aún más para los que nos están viendo es cuando dices armar la foto. Eso Ujú. es manejar, digamos, construir un relato, un contenido a partir de una realidad. O sea, ¿para qué? Para que la información, porque obviamente estamos hablando de generar contenido, tiene que tener una construcción como relato visual, ¿no? Y por lo tanto, a veces es Sí, necesario lo que tú dices, tan, digamos, de repente puede resultar muy frío para otros. Es decir, armar. Armar significa en realidad sí. construir un relato, ¿no? Darle O sea, contenido. sí, ahora que lo hice, yo creo que, claro, cuando empecé en fotografía, ni siquiera sabía que era fotografía documental, ¿no? Porque igual creo que la conversación y el debate era tan, creo que de alguna forma corto todavía, ¿no? Entonces, en ese entonces, yo mismo me cuestionaba como, oye, ¿se puede armar una foto o no? Ahora no tengo problema, pero sí, sí, o sea, sé que, pucha, no es una foto que voy a enviar al WordPress Photo, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, yo creo que en cine documental el tema está muy bien resuelto desde siempre, ¿no? Yo creo que desde ahora en fotografía que se han abierto más a nuevas narrativas artísticas influenciadas tanto desde el dibujo como desde la cuestión ya de la postfotografía, ¿no? Con libros como el de Cristina de Midel, ya se sabe más bien que la fotografía va a trucar la realidad, ¿no? Entonces, o sea, hay que ver como más bien qué tanto y cómo vas a encaminar tú la historia que estás contando, si quieres que, o sea, que sea narrativa o si quieres que sea más evocativa, ¿no? Pero yo creo Eh, que no hay ningún tema ya ahora con que sea armado. Más bien lo no apto es cuando sí quieres armar algo y lo quieres disfrazar o un poco poner en ambigüedad sobre si no es armado o no, ¿no? Pero yo me acuerdo no, antes, ha habido años en los que la WordPress Photo tenía un premio para Stage Portrait, ¿no? Y ajá. que, Lo que habría que sumar a este comentario es que precisamente eso es fotoperiodismo, ¿no? O sea, puede ser retratos, puede ser lo que dices, construir un contenido que para otros puede ser armado, pero está cercano a la realidad, es lo más cercano. No estamos, digamos, alejándolo, en este caso, para decirlo, otra frase que otros autores utilizan como fotografía sintética o irreal, ¿no? Más bien, mm, la del fotógrafo, en este caso, hasta ahora donde vemos, es en verdad relatar en la forma más, más personal tu visión, ¿no? Y tus personajes sí, son personajes, o sea, son gente real y concreta dedicada a una actividad, ¿no? exacto. Sí, yo creo que está en los límites ya de lo nominal entre fotoperiodismo y fotografía documental, ¿no? Pero yo creo que ahí va el tema. Mientras lo presentes genuinamente como una historia, se va a entender que hay cierta permisividad en dirigir, ¿no? Este, ya no solo en encuadres, sino actores, escenas y todo. Entonces, pero por ejemplo, claro, a, si no sé, a un congresista le haces hacer algo distinto, más bien con mala intención, ¿no? Eso sí, sin duda.
Entonces, yo creo que el público hoy por hoy está como muy enterado, muy apto para poder distinguir, ¿no? Por eso es que creo que ese debate incluso ahora ya ni siquiera lo escucho hace un tiempo, ¿no? Mm, Mm. Va más por el Esto, lado de, oye, wow, qué narrativa, o sea, cómo estás retocando, qué narrativa haces, wow, qué chévere que ha incluido dibujo o narración en o texto, ¿no? En su foto. Yo creo que escucho un poco más de eso últimamente, en los últimos años. la experiencia de tomar fotos o usar este tipo de retrato a Alan García, ¿qué te marca? ¿Qué es lo que puedes compartir? Acá fue, pucha, una danza ahí entre egos, entre, entre dirección, ¿no? Entre él, que es un personaje que le gusta estar en control, entre yo, que usualmente me encanta también dirigir a los retratados. Entonces, justo fue algo entre, entre sorpresivo en ese momento porque me llamaron a mí a las 10 de la mañana a decirme, oye, ¿estás libre? Como hay unos retratos ahorita de Alan García, ¿no? Y yo dije, ¿qué? Ya sí, o sea, creo que cancelé el par de cosas que tenía que hacer y fui. Esto fue cuando él cumplía 60 me parece, o 65 en sus 65 me parece, en el 2016. Ya. Entonces, fuimos con la redactora y a la entrada, no, ella me dice, oye, como hay que como ver de cómo le hacemos un buen retrato, ¿no? Porque él es famoso por no hacerse retratos. Claro, y empieza la entrevista y yo estaba a la derecha, ella a su izquierda, y mira a la redactora y se acerca así y le dice, wow, me acerqué mucho. Sí, le dice como, mira, yo te voy a decir algo que a mí no me gusta fotos cuando estoy en entrevista. Y claro, ¿no? Ellos estaban así, yo me metí como entre los dos, como decirle, oye, ¿por qué no me hablas a mí? Y yo le he dicho, ya, presidente, pero cuando termine, por favor, necesito que, yo no voy a hacer fotos en la entrevista, pero cuando termine, necesito que también hable, ¿no? Hagamos, o sea, hagamos chit chat sobre un poco, simular la entrevista y poder hacer unos retratos, ¿no? Y además unos posados. Y me dijo, ya, bueno, eso lo vemos. Ya. Entonces me senté tranquilo ahí como los 40 minutos que duró la entrevista. Y ya tenía todo armado, ¿no? Porque ya con la experiencia sabes que eso puede ser un minuto, puede ser 30 segundos. No sé, si se le antoja, te puede invitar a almorzar. Entonces dije como, ya, o sea, ya tenía todo listo. Entonces terminó la entrevista, ya tenía mi luz puesta y le empecé ya, así, ya, coméntele qué almorzó ayer, el otro día, y empezamos a hacer las fotos, entre eso la redactora salió, yo me fui abriendo, y esta es la biblioteca al costado, ¿no? Y le Claro. dije, y afuera de esa oficina, que creo que ese es un fan fact que nunca se ha grabado ni comentado, hay un mundo así, como de madera, inmenso como él, así, o sea, le llegará al hombro. Y, y yo le dije, o sea, cuando entré, yo dije, puta, ahí es la foto en realidad, ¿no? Ahí es la foto como con toda esta megalomanía que tenía este personaje ¿no? Y toda esta idea o esta imagen que se tenía un poco de él, dije, bueno, una última foto podría ser ahí. Pero ya, y sacarlo de su oficina ya era todo un reto. Lo máximo que empujamos fue hacia esta biblioteca, ¿no? Y hacerle este retrato un poco ya sonriendo y todo. Y la historia era paja, porque incluso él me dijo, oye, como nunca me han hecho posar así para un medio y nunca me han sacado así riéndome. Y ya, bueno, ya me voy. Bueno, de hecho que Alan García siempre ha sido así peculiar para las fotos, ¿no? Incluso en las conferencias reclamaba que no quería Sí, escuchar el clip, ¿no? muy Simplemente hábil, muy escuchas el hábil, muy pajar. hábil en su imagen, ¿no? En su entrevista también nos dijo como, me acuerdo que se puso a fumar, ¿no? Y dijo con su voz seria, porque es alguien muy de gestos, dijo como, esto es algo que solo lo hago cuando estoy muy cómodo y quiero que sepas que estoy muy cómodo, ¿no? Como diciéndole a la redactora. Entonces era como, wow, este men sí que sabe cómo dirigir, cómo ganar hacia ese lado. De la Entonces, política a estas imágenes, ya, eso fue un paso,
creo que ya más hacia lo experimental un poco, ¿no? Esto es de del 2018, justo cuando yo cumplí 30, entonces yo creo que no, no hubo como, o sea, creo que esta especie de crisis de los 30 fue como, hay muchas cosas que me gustaría experimentar que todavía no he experimentado y que me gustaría saber también. Entonces yo tenía un estudio, el cual no usaba mucho y no era plenamente fluido, ¿no? Si me ponías a tomar una foto con trípode, pucha, era como, ah, wow, qué feo, que me demoraba, era muy pesado, era lento armando los flashes de estudio, los equipos, ¿no? Claro, podía saber un esquema, pero a lo que voy, a la práctica se me hacía un mundo. Entonces, empecé a aprender primero más cosas de Photoshop, de retoque, y luego, empecé a hacer más fotos de estudio, a experimentar con distintos amigos, modelos que iba invitando, ¿no? A que vayan al estudio, a poder hacerle fotos, experimentar, hacer finalmente como pruebas de luz y como contenido para ambos, ¿no? Entonces, fui experimentando con luces, con colores, con trabajos y luego todo esto llevó a que me inviten a dar un taller en doméstica, ¿no? Sobre luz, sobre iluminación para retratos, iluminación experimental. Eh, entonces, ese fue como un lado que fui desarrollando en lo personal, ¿no? En Icónica poco a poquito. nace como consecuencia de tu esta madurez profesional o encontraste a alguien No, que te algo que motivara. icónica sí se empieza a formar en el 2013, que yo venía de conversaciones con una colega que quería hacer una agencia de matrimonios y yo fui pensando como cómo eso se puede, o sea, cómo puedes vender matrimonios y fotografía corporativa y no me cuajaba. Finalmente hicimos una marca con ella que luego se acortó y yo de mi lado formé Icónica, ¿no? Que ya lo formamos en el 2014, estamos por cumplir 10 años, pero siempre tuvo muchos lados porque, claro, empecé a trabajar con un equipo in-house y luego yo me metí a estudiar un máster de foto. Entonces, cuando empecé el máster, solo me dediqué al máster a estudiar y hacía trabajos muy puntuales, ¿no? Entonces, yo creo que post pandemia ya dije como, oye, yo creo que podemos redireccionar esto y invité a dos amigas y colegas, a Nancy Chappell y Yael, a que codirijan conmigo Icónica y lo relanzamos con el equipo con el que ya venía trabajando. Entonces, creo que eso ya vamos a cumplir un año del relanzamiento y bueno, 10 años como empresa, ¿no? Entonces ahí vamos en el punche, nos hemos redirigido funcionalmente hacia los clientes industriales y corporativos donde les damos soluciones desde retratos hasta soluciones a medida, ¿no? Y en paralelo, claro, justo te venía enseñando estas fotos porque en paralelo uno de los puentes era que Icónica, si bien va al sector industrial y corporativo, tiene muy fuerte este lado cultural, ¿no? Entonces, hemos ido auspiciando y apoyando distintos proyectos y uno de esos fue mi primera exposición individual, ¿no? Que fueron unos retratos que hicimos, bueno, que hice justo antes de la pandemia en en una festividad. Entonces yo vi que estos retratos tenían como un potencial muy fuerte de ser expuestos, estaban bajo la dirección artística de Susana Torres. Ajá. Entonces, y eran vestidos, eran estos adolescentes. Bueno, la fiesta era la de la Cruz del Señor de Razo Wilca, que se celebra en Guampaní, y y una de las ofrendas son las vírgenes haciendo cánticos, ¿no? Entonces, ese día, en mi pleno registro, que yo estaba yendo para hacer fotos para mí, para entregárselas a la organización también, que lo organizaba Gustavo Untix. Entonces, le dije, oye, Gustavo, como estos retratos están muy potentes, ¿no? Como porque había un cartel
chicha y como este muro que era de ladrillos, pero abajo era de piedra. Entonces ahí empecé a poner a las adolescentes a que formen para hacerles unos retratos, ¿no? Individuales. Entonces eso junto al registro creo que era muy potente y le dije, oye, esto me encantaría exponerlo, hay que ver la oportunidad. Luego vino pandemia y ya post pandemia es cuando podemos exponerlo, ¿no? Justo coincide con el relanzamiento de Icónica, que fue hace un año, en mayo del 22. Y, y bueno, eso fue como un poco la experiencia con eso, ¿no? Víctor, para pasar a las otras secuencias, como, viendo las fotos, no sé si en esta primera que hemos experimentado es un dominio absoluto del ojo o hay otra, digamos, otra forma de sentir, otro tipo de vincularse. Ah, Tu experimentación con las otras fotos que hemos visto es como que aceptar las otras formas de vincularme con el mundo, ¿no? Además del ojo. sí, es que creo que los retratos tiene que ver, lo que te comentaba un poco al inicio, tiene que ver con conectar mega rápido, ¿no? Yo creo que el tema de hacer estos retratos fotográficos, más que con qué tanto desee de foto, tiene que bastante ver con cómo conectar, ¿no? Y creo que ahí ayudó bastante el background y las grandes preguntas de antropología, ¿no? Que es eh, lo esencial de estos retratos es que, que principalmente siento que es cómo establezco la relación con el retratado, ¿no? Que tiene bastante en común con las preguntas de antropología, que era como intentar entender al otro, ¿no? Cómo me relaciono con él, cuál es nuestra interacción. Entonces ahí es donde creo que veo el puente y cómo este background me ha aportado en este desarrollo haciendo retratos, ¿no? Eh, yo los veo, sí, si bien tienen usos distintos o fines distintos, en realidad para mí es seguir haciendo fotografía, ¿no? Justo conversaba con unos colegas hace un día, bueno, y es seguir haciendo imágenes, ¿no? En realidad yo me siento muy cómodo hoy por hoy haciendo fotos publicitarias, fotografiando en estudio una zapatilla, ¿no? Donde te puedes afanar con meterle un montón de volumen, como, no sé, 10 luces si quieres, ¿no? O a hacer un retrato, mm, no sé, a algún tío, a mi mamá, a algún familiar, ¿no? Yo creo que hay bastante ese lado. Y creo que hay cosas, en el camino he ido viendo como distintos fotógrafos, los cuales creo que ayudan a relajar la mirada, no sé, como por ejemplo Wolfman Tillmans, ¿no? Donde mezcla bastante la fotografía em, personal y casera con la fotografía más íntima, ¿no? O Collier Shore también, que son retratos aparentemente sencillos, ¿no? Pero donde se habla bastante de la conexión, ¿no? Eh, Eso me parece que es lo más importante del trabajo de hacer retratos. Víctor y Drogo, comentábamos que la experiencia en este proceso que estamos compartiendo demuestra que ha estado cambiando el lenguaje, hay una versatilidad. Le preguntaba del dominio del ojo, estaba pasando a vincularse con otras formas existenciales del ser humano, porque nosotros nos conectamos con el mundo exterior de diferentes maneras y utilizamos nuestro sistema corporal como un recurso. Y para el fotógrafo, sin duda, es el ojo, pero no solo el ojo. Y eso es lo que quería comentarte a manera de pregunta, ¿no? En la primera fase que hemos estado viendo, hay fuertemente el dominio del ojo y tu experimentación demuestra que has estado, digamos, explorando otras formas de conectarte con el mundo. Sí, o sea, esencialmente yo diría que, claro, la técnica y el lado de visual, de componer, Lo todo vas a ir ese lado dominando finalmente en el tiempo, ¿no? Yo creo que sí, hacia lo que comentas, mi forma de conectar es más emocional, ¿no? Emotiva, primero con el retratado y luego yo diría ahora con el acabado, ¿no? De las fotos. Sí, va más por ese lado, por el lado emocional, emotivo.
Tanto puede ser como para un tipo de retratos más, más íntimos o un tipo de retratos como a personajes donde tienen que estar como personificando, ¿no? Sí, yo creo que vamos por ese lado. Ajá. Ahora vamos a ver, precisamente ya has tenido el anuario. ¿Cómo fue este proyecto que finalmente lo presentas que en el 2022? Sí, el anuario, como te comentaba, nosotros relanzamos Icónica el año pasado y uno de los proyectos eh, con base cultural que queríamos destacar era hacer un recuento de las mejores imágenes de nuestro año, ¿no? Que muestren de alguna forma el lado más autoral, ¿no? De nuestros fotógrafos. Entonces lo que hicimos fue recopilar todo nuestro trabajo, seleccionando cuáles eran nuestros preferidos, básicamente en tres líneas, ¿no? Que eran mujer, cultura y sociedad. Entonces, sobre ese lado hicimos unas cuantas, bueno, una publicación tal cual impresa que cuenta con 42 páginas y la presentamos en el Virrey, la diseñamos totalmente in-house, ¿no? Y yo creo que da cuenta bastante del registro, como te comento, autoral, ¿no? Del trabajo, de cómo habla bastante de qué referentes tenemos, de cuál es la visión que tenemos como icónica, cuál es nuestra visión finalmente de la fotografía documental y cómo aplicamos o cómo, de dos lados, ¿no? Cómo nuestra propia visión la aplicamos hacia el lado comercial y cómo aprovechamos también cada sesión comercial para poder pulir un poco más nuestra visión, ¿no? Y cómo podemos rescatar algo que podemos llegar a considerar personal, ¿no? De esos encargos. Entonces, esa última parte que te comento es la que hemos intentado volcar en el anuario, ¿no? Claro, Y esta foto que estamos compartiendo último nos esa está, foto, ahí hay sí, más trabajo sin duda no solo de producción, sino postproducción, ¿verdad? sí, tal cual. Lo que pasa es que yo personalmente también me asocié con otro estudio que se llama Revolución Estudio, que es de mi socio Ronald Inostroza. Entonces, en ese estudio lo que vemos es más fotografía comercial y de moda, ¿no? Él es un especialista en fotografía de moda y comercial y yo me uní para darle un poco más de background y poder hacer sinergia con ambos estilos. Entonces, durante todo el año hemos estado como viendo opciones un poco más comerciales y publicitarias hacia el lado de nuestros clientes. Entonces, justo nosotros tuvimos el encargo de fotografiar toda la carrera de pregrado de la Católica y dentro de eso hicimos esta propuesta para la portada del folleto que iban a tener, ¿no? Entonces, sí, tal cual, ahí ya era extrapolar un poco todo el background que teníamos de dirección de actores, de iluminación, de postproducción también para poder llegar a este contenido, ¿no? A Sí, este grabado. de hecho que aquí hay una suma no solamente de lenguaje, técnica y, digamos, un manejo de contenido, como tú dices, en realidad hay una suerte de institucional y publicidad, ¿no? Sí, de dirección, de casting, ¿no? Y, igual, Sí. claro, viendo de que pueda resolver la necesidad del cliente. Sí, sí, eso fue como bien interesante. Y Y bueno, esta secuencia, esto último que enseñas también es justo contenido que he hecho hace poco. Verán fotos para medios, ¿no? De esta obra maquinal que está en el Centro Cultural de la Católica. Entonces me pidieron si les podía hacer unas fotos, ¿no? Para prensa, para ver si podían salir en medios. Entonces los claro, visité y hicimos estas fotos, digamos, ¿no? digamos que estas fotos que has hecho es para acompañar su nota de prensa que envían a los medios de comunicación, ¿no? Exacto, exacto, sí. Entonces, y nos dieron total libertad de poder presentarles el producto que tienen. Nos trabajamos con ellos hace
hace buen tiempo y creo que ahora un poco lo distinto que hicimos fue colorizar un poco más las sombras, ¿no? Como eh, ser más permisivos con todo ese lado, ¿no? Un poco que viene de mi experimentación personal en lo Lo que va del bueno, año, entonces hemos claro, empujado hacia ese lado. lo bueno para como fotógrafo que va a este tipo de eventos, por ejemplo, claro, aquí has hecho una producción, digamos, con el tiempo y con la asistencia de iluminación del propio teatro. Sí, Y es buenísimo, ¿no? Trabajar con ese tipo de ayuda que es la fuente de luz del mismo escenario, ¿no? o sea, la verdad, finalmente no hubo tanto tiempo, hubo 20 minutos, 15 minutos, ¿no? Y tuvimos que Ya, hacer todas estas opciones. De hecho, teníamos mapeado hacer más opciones, ya. pero fuimos entre ensayos, estaban prontos a estrenar, entonces lo que hicimos fue poder ir entre un lado y otro, ¿no? Entre una opción y otra. Entonces lo que hicimos fue del tiempo que nos dieron poder sacarle el jugo, ¿no? Entonces se convirtió en eso. Y sí, tal cual, nos ayudaron, ya habíamos mapeado el escenario, sabíamos de qué iba la obra y la idea fue un poco ordenar un poco más la dirección de actores, ¿no? Entonces Mm. sí, fue sobre eso. Y esta siguiente ya es una secuencia más reciente que me decías. Sí, sí, es una secuencia también reciente que estaba haciendo unos retratos con distintas modelos, ¿no? Experimentando un poco más con el color, sí, con distintos modelos, distintos amigos también, ¿no? Y viendo un Esta, poco más de postproducción también. ¿tú lo has buscado esta sensación de granulado como que es una suerte de evocación al negativo? Sí, sí, tal cual, que sea un reminder hacia lo análogo, ¿no? Y que las sombras sean verdes, sí, tal cual. Es lo que voy viendo por estos días. ¿Y esta sesión corresponde por encargo o es para hacer un portafolio de la propia modelo o el Sí, personaje? estas fotos justo son de unas modelos que vinieron, ¿no? Que las trajo un colega de Brasil para un par de meses para modelar acá. Entonces, justo coincidimos en un evento y aproveché de hacerle estos retratos, ¿no? Que tiene también bastante que ver con lo que comentábamos de poder conectar súper rápido, ¿no? Más allá de si son modelos o no. Entonces, como parte de los trabajos, de los retratos, ir un poco más hacia ese lado, ¿no? Entonces, ahí es donde pudimos como conectar. Y eso mismo también son modelos de otra agencia que también ¿Ya? me crucé en otro evento, entonces, eh, pucha, la vi a Eli como súper linda, vi el espacio que teníamos y le dije, oye, ¿no quieres hacer unos retratos un ratito? Entonces, la jalé un rato para poder hacer estos retratos, ¿no? Hacia este lado. Está ¿Qué hermosa, crees? ¿no? Como foto, Sí, ¿qué crees? realmente es como te digo, no solamente está la modelo, ¿no? Está ella, ¿no? Yo lo siento a la persona, ¿no? Sí, tal cual, es un retrato como súper bueno. Yo creo que hay bastante de esos puentes. Ahora, lo que te decía un poco al comienzo, de que creo, o sea, yo me siento cómodo fotografiando en cualquier espacio, cualquier situación, y más allá de si es moda, si es fotoperiodismo o documental, ¿no? Un retrato en realidad finalmente me siento como bien fluido haciendo las fotos, ¿no? Entonces, creo que eso se transmite finalmente en lo que estamos viendo, ¿no? En el tipo de conexión que tenemos porque claro, es curioso porque yo les paso estas fotos a las modelos, a las agencias, algunos las publican, algunos no, y es como en realidad son finalmente, yo creo que más que sea un proyecto mega grande o ambicioso, o si va a ir a mi Instagram, o si se va a exponer, o si va a ser parte de un libro, en realidad lo que creo que es parte del placer mismo de hacer fotos, ¿no? ¿No? Básicamente es ese lado. Lo que te digo es como básicamente meter este lado de seguir creando o dibujando, ¿no? A medida que va pasando el día. Justo todas estas últimas fotos
son hechas o entre eventos o en citas, ¿no? Con los modelos. Entonces, ahí es donde hay chance de poder un poco entre bocetear, yo diría como un equivalente a bocetear, ¿no? En dibujos. Y creo que es básicamente por lo que empecé en fotos, si bien estaba como interesado en cómo la foto está cerca a la historia, creo que ahora estoy más apegado hacia el lado de cómo puede estar más hacia el lado emocional, ¿no? De cómo las imágenes impactan hacia ese lado, ¿no? Sea con una foto mega producida o con una foto de alguna forma al paso, ¿no? Como las que vemos. Víctor, los que te conocen y los que saben de tu trayectoria deben estar preguntándose, y nada de su último, digamos, como editor y como encargado a cargo de una sección en la revista Somos. Ah, sí, 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 bueno, estoy editando la parte de Circo Beat, ¿no? De Somos, de este verano. Es lo que hemos intentado darle, el toque, bueno, que he intentado darle, de hecho, era más del lado de poder ponerlo como de alguna forma como retratos, ¿no? Y darle esa onda bien colorida, ¿no? Que es creo que la onda con la que un poco yo crecí y poder darle un propio estilo personal, ¿no? A la página. ¿No Y eso creo que se va que logrando, ¿no? De hecho, sí, entre broma y broma de que decíamos, ay, ahora todos van a salir sonriendo. No es solo que salgan sonriendo, sino como remarcar cada personaje, ¿no? Y poder interactuar, poder sacar no interactuar, sino como poder hacer que se muestre toda esta variedad de personajes que es Lima hoy, ¿no? De alguna forma. De hecho, una, una edición que fue muy especial para mí personalmente fue en la época de carnavales, cuando mostramos el lado o sea, el carnaval sarguino, que me invitó Benuca de Banana a participar y dije, wow, este evento no creo que ha salido antes algo así en Somos, un personaje como Benuca que viene bastante del lado del empoderamiento femenino y de cómo pasa alguien con un background de artesanía y estos puentes o estos debates que había en los setentas a hoy, ¿no? Y cómo ella pasa directamente al arte contemporáneo con su trabajo y con su background. Fue como muy chévere poder sacarla en época de carnavales, junto a también del otro lado la Yunza Negra de la familia Bayumbrosio en Chorrillos, ¿no? Y junto a un desfile de bikinis, ¿no? Que fue acá en un hotel en Miraflores. Entonces yo creo que ese tipo de guiños hacia el mix cultural que siempre ha sido el Perú es muy interesante, ¿no? Y creo que es la onda que estoy procurando darle entre, entre el balance cultural y de eventos. Sí, está divertido hasta ahora. digamos que no es frívolo, porque a veces la percepción de algunos fotógrafos, hacer este tipo de trabajo a veces lo califican, no, no, esa frivolidad. Pero oiga, la fotografía no solamente capta, digamos, en la forma convencional, vamos a decirlo, en el juicio de valoración desde una calificación que va desde lo recible hasta lo más serio, en un rango de calificación, la sociedad también tiene ese rango, digamos, de vivir, de expresar y sus momentos. Y hay una suerte ¿cómo te puedo decir?, de oportunidad para empezar ingresar a veces a esos círculos sociales en el que ellos admiten y aceptan al fotógrafo y que además no solo que lo aceptan para que le tomen la foto, sino que saben puntualmente que va a ser publicado. O sea, ¿no? Que a veces muchos reportajes o muchas de las historias no tocan esos espacios y no tienen la oportunidad. Entonces, si uno hace una recopilación de las publicaciones de ese corte, sin duda está retratando a una sociedad que de repente no está pues ¿cómo te digo? En el sentido común
como una cuestión cotidiana, pero para ese mundo es cotidiano eso, ¿no? Sí, sí, tal cual. De hecho, justo ahora que lo comentas, yo también conversaba porque justo este colega Alex Huerta también conversábamos desde siempre, ¿no? Como qué implicaba hacer sociales, no sé, como para Ola, ¿no? Que era el lado más, yo no nací para Ola, pero me refiero como que viene como de esta idea de retratar a la realeza, ¿no? O cómo es hacer sociales para otro tipo de revista, ¿no? Entonces, eh, siempre teníamos esas preguntas, ¿no? Sobre cómo, qué era lo importante, qué se podía poner, o sea, qué era más que importante, valioso para la página, ¿no? Entonces, ahora como al menos tener una chance de poder, proponer los eventos, los temas, es muy chévere, ¿no? Y lo conversamos bastante con este colega también antropólogo porque queríamos ver, yo creo que yo sabía, creo que muy poco de la historia de Circo Beat, entonces ya entre lo que empezamos y hoy he ido como viendo un poco más, ¿no? Estamos viendo si hacemos un pequeño video para poder recapitular, ¿no? Porque sin duda yo creo que más que la frivolidad o no que puede haber, con la que se puede percibir una página de eventos, y como te digo, yo estoy orientándolo más hacia que sea un lado de retratos, pero yo creo que el debate hoy más importante es como el lado de el print versus el digital, ¿no? El cambio generacional entre quienes leen print hoy por hoy, ¿no? Es impactante, ¿no? Como cuando muchos de los que retrato ahí son influencers, entonces, a veces, o sea, influencers menores de 25, ¿no? Entonces tengo que explicarles dónde va a salir, qué es el print, ¿no? Qué es la revista y todo eso, ¿no? Entonces, viniendo de un contexto en el cual yo crecí con la revista, es loco, impactante, ¿no? Pero bueno, tal cual es Pero cuando otra te lo propus- generación, es pero otro mundo, creo, sí, y, cuando ¿no? te lo propusieron, ¿dudaste? Sí, claro, lo pensé un tiempo, sí, sí, porque quería ver cómo iba a ser el trabajo en sí, ¿no? Nosotros, como te digo, estamos orientados a industrial y corporativo, pero rápidamente lo pensé y lo pensábamos en equipo y lo tomamos, ¿no? Porque pensamos que era una buena opción. Para hacer no un recuento, pero para recordar a los que nos están viendo, Víctor Lidrogo ha tenido coberturas muy interesantes, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Una de las que yo recuerdo personalmente es la de una bienal en Venecia. Sí, sí, sí. La primera cobertura que hice fue en la Bienal del 2017, cuando el pabellón peruano presentó la obra de Juan Javier Salazar. Ya. La segunda fue en el 19 con la obra de Cristian Bendayán. Y la última ha sido el año pasado con la obra de Herbert Rodríguez, ¿no? Entonces, en cada momento la iniciativa fue bueno, en el 17 yo había terminado de estudiar el máster en el 16 y entonces quería tener una experiencia así como de poder ver si bien ya había ido a museos afuera, pero no había tenido como la chance de ver una bienal, un festival así, ¿no? Como una especie de Olimpiadas del Arte, ¿no? Donde haya tanto mix. Creo que yo mismo quería ver en primera persona cuál era el impacto, si realmente cómo se valoraba y todo. Wow, y lo primero que me acuerdo, yo nunca había ido a algo tan grande solo de arte. Me acuerdo que durante la clase, cuando estuvimos, hubo una salida a la Bienal de Sao Paulo que yo no pude ir entonces. Entonces, esta me parecía buena oportunidad. Fui a visitar a mi familia y les propuse al comercio poder cubrirlo y les gustó la idea, les gustó mi propuesta. Entonces, lo hicimos y lo interesante fue ver cómo, primero, la cantidad y la profundidad
de las obras también, ¿no? Había así como obras muy profundas, obras muy superficiales también. De hecho, aproveché a ir al Documenta, que también se había cruzado ese año, que es otro festival que hacen cada 5 años. Y lo mismo ahí en esa experiencia. Entonces, si bien acá no se sacó ya nada del Documenta, creo que lo mismo, ¿no? ¿No? O sea, había obras que eran, por ejemplo, solo documentos, ¿no? Donde habían comprado una casa con la plata que le habían dado al artista para la Bienal. Entonces, experimentaciones de ese tipo en el Documenta o en la Bienal, también como lo segundo diría es cómo cada país valoraba o aportaba para presentar su pabellón. Eso también era como alucinante, ¿no? Desde experiencias tan cercanas como Argentina, que supuestamente está en una crisis, pero como ese aporte cultural, ¿no? O sea, Claro. aporte hacia la cultura. Era indudable, ¿no? Eh, y lo tercero fue el mix, ¿no? El mix fue estar ahí, era como estar en la Feria del Hogar, igual, pero con arte, ¿no? O sea, la cantidad de espacios, la cantidad de gente, sí, fue brutal. Entonces, viendo esa primera experiencia, cubrí también la del 19 y finalmente, como en vista de lo que te decía, que en Icónica tenemos un aliento cultural muy importante, queríamos tenemos preparado un proyecto, ¿no? Con la cobertura de esas 3 bienales. Bueno, de esas dos que dijimos, pucha, ya, si son tres, van a ser casi 10 años, los primeros 10 años de presencia de Perú en la Bienal, entonces apostamos por cubrir esa tercera vez, ¿no? Em, Así que ahí ahora estamos en el after alistando, bueno, hoy por hoy en stand-by un poco ese proyecto, pero lo tenemos ahí buqueado, ¿no? Como muchos proyectos que en verdad van madurando, ¿no? Y toman su tiempo, sobre todo cuando es de envergadura, ¿no? Pero también Sí. tu experiencia no solamente hacer fotos, sino enseñar. Ah, sí, Esa, sí. esa, esa experiencia de docente presencial y no presencial. Me han invitado a clases, sí, o sea, como enseñando como profesor de cursos en institutos, universidades, me han invitado también, pero no los he tomado todavía. He dado curso con doméstica, ¿no? A raíz de justo estas experimentaciones que hice, me invitaron a que dé un curso. Justo ese video quería compartir para que, me imagino que lo han visto, pero también para que tú mismo nos hables de ese Víctor. Sí, bueno, ese es el Víctor post 2018, ¿no? Esto se hizo en el 19. Que se aleja de los cánones del retrato tradicional. En una sesión, una palabra puede hacer la diferencia. Por eso pienso que la magia de la fotografía de retrato está en la relación entre el sujeto y el fotógrafo. ¿Qué te hace añorar esas expresiones, los gestos, como que si apuntabas a ser un youtuber o algo así? No, de hecho ya había hecho algunos videos de YouTube porque para ir probando y me creé un canal una vez, pero era lo que se me hacía muy difícil era la continuidad en el sentido de que finalmente o sea, yo trabajo full time como fotógrafo, entonces entre todos los proyectos que tengo es como, wow, y además hacer contenido era un tema, entonces, no, sí, o sea, encontrarle el tiempo, ¿no? Como final, o sea, te pueden caer como proyectos, ¿no? O sea, si lo tomas en serio la foto, sí, finalmente tienes chamba a full y te van saliendo varios proyectos en paralelo. Entonces era como, wow, y ahora, ¿de dónde saco tiempo como para hacer videos, no? Entonces, justo claro, eso se mezcló esa vez y por eso me invitaron a hacer ese curso, el cual estuvo súper chévere, pero claro, me da gracia porque yo ya por ejemplo, creo que hacer todo el curso, entre que lo hicimos y salió, duró casi como, no sé, entre un año, 10 meses, fue extenso, desde la primera conversación, ¿no? Entonces, hasta que salió el producto, sí fue, ponte, no sé, del 19, sí, no sé, mayo o agosto del 18 creo, o enero, febrero del 19. Ya, bueno, la cuestión es que fue creo que fue el 17, ya ni me acuerdo. Ya bueno, la cuestión es que cuando lo sacamos,
ya yo, o sea, ya había experimentado todo esto con las luces y todo, pero ya estaba como experimentando un poco más también con placas, ¿no? Por eso es que para mí yo dije, voy a llevar la cámara de placas. Este, entonces eso es lo que me llama la atención. Bueno, Como- lo que yo decía compartir es esto para ver las diferentes facetas de Víctor Hidrogo, ¿no? claro, Y claro. que ha recorrido con seriedad, a pesar de la juventud, sé que has compartido incluso tu conocimiento con colegas, has facilitado. Y eso no solamente se agradece, sino que, como diría en la frase, el mundo en realidad es redondo, ¿no? El que no cae Sí, resbala, ¿no? Entonces, la sí, tal cual. experiencia compartida y recogida en realidad es maravilloso, ¿no? Sí, yo siempre que me han invitado como a dar charlas o todo, siempre está como bien a gusto, ¿no? Como de poder darlo. En realidad, yo creo, no soy receloso con ningún tipo de conocimiento. Creo que mientras más compartamos el conocimiento, vamos a finalmente aportar más, ¿no? A la comunidad local, fotográfica, artística de Eh, alguna forma, para poder ensanchar esto en lo Es, que estamos todos, ¿no? claro, de eso se trata justamente este espacio, que también ya está terminando nuestra hora permitida. Así que te invito a despedirte de los que nos están viendo y de repente tengamos otra siguiente oportunidad para compartir más experiencias, ¿no? Sí, genial, con gusto, Juan. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se han dado el tiempo de vernos. Cualquier información más que quieran de mí, pueden verme en Instagram, ahí siempre estoy publicando backstage, las sesiones que hago, un poco de noticias, contando también sobre cómo hacemos las fotos, así que con gusto también de verlos por ahí. Gracias. Esto ha sido la conversación con Víctor. Ustedes han visto su brillante trabajo. La siguiente semana con otra entrevista en este su programa La Otra Caja de Pandora. Desde este su programa La Otra Caja de Pandora queremos sumarnos a las felicitaciones a varios fotoperiodistas peruanos que han sido reconocidos por sus brillantes trabajos en un premio internacional. ¿Quién es? Poi Latin American. ¿Quiénes son los famosos fotógrafos peruanos que han sido premiados? Nada menos Ángela Ponce, Sebastián Castañeda, Aldair Mejía, Ernesto Benavides, Ana Elisa Sotelo, Alejandra Elías, Omar Lucas y Martín Bernetti. Además, Florence Gupil y los otros colegas Alessandro Cinque y Rodrigo Abt. Los dos últimos no son peruanos, pero trabajan en Perú como en Latinoamérica y en el mundo entero, ya que son colaboradores de agencias internacionales. Y si no, como Rodrigo Abt, trabaja para una agencia internacional. Poi Latam premia la excelencia en fotografía documental y artística en Iberoamérica. Congratulaciones a todos ellos.